Iniciando con el contenido o continuando con el contenido, mire, es bien importante, por ejemplo, que usted sepa que este instrumento que lo venden en muchos lugares, se llama tabla periódica de los elementos. Actualmente existen 118 elementos de la tabla. Se está en investigaciones, de hecho falta que realmente lo oficialicen, pero ya hay un 119 y un 120 que se está trabajando. De estos 118 elementos, 94 usted los encuentra en la naturaleza. O sea, nos lo da la Tierra. Todos los elementos que aparecen aquí técnicamente están en la Tierra. Se pueden descubrir, se pueden extraer, de ahí viene la industria minera. 24 son sintéticos. ¿Qué significa que sean sintéticos? Que fueron creados en laboratorio. Se hicieron pruebas, estudios, ahí se fue creando el elemento sintético. Ojo, hace mucho tiempo las personas observaban algo y se preguntaban el porqué de ese algo. Alguna actividad natural, alguna actividad controlada, y de ahí viene el proceso de investigación. Y con la investigación se fueron descubriendo muchos elementos que con el tiempo vino alguien encargado del tema o conocedor del tema, otros científicos, y vino una persona X y dijo, descubrí un elemento con propiedades, con características, con toda la información del elemento. Entonces, un grupo de científicos le dijo, tráigalo, vamos a revisarlo, vamos a comprobar realmente si su investigación es correcta, y si la investigación era correcta, entonces eso llegaba y se ponía en la tabla periódica, cada elemento. Dmitri Mendeleev, acuérdese de ese nombre, Dmitri Mendeleev fue uno de los primeros que hizo una tabla periódica, y de hecho la hizo en una hoja de un papel, le escribió. A partir de ello fue que se empezaron a hacer y ordenar mejor los elementos. Todos los elementos tienen un orden y características, no se le olvide. Y hoy en día todo está regulado por una institución internacional de química pura y aplicada que se llama IUPAC, por sus siglas. Ahora, es bien importante también, porque a nosotros en la parte de formación de química solo nos enseñan realmente y nos dicen, tome un dato, agarre o utilice este dato, tome la información que aparece ahí, pero lo que hacemos para aprender un poco más de química y de buena forma es también explicarle al alumno por qué tomamos esos datos o qué significa cada dato. Yo aquí hice una representación de cómo se ve un elemento de la tabla periódica totalmente, un solo elemento con su diferente información. Hay más información que lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, pero para ir avanzando, entonces vamos a trabajar, vamos a entender la primera parte de la información. Lo primero es bien básico. Todos los elementos de la tabla periódica tienen una ubicación dentro de la tabla periódica. Todos. Y todos los elementos que están puestos en la tabla periódica, todos son totalmente diferentes. Ningún elemento de la tabla periódica es igual a otro. Son sustancias puras. Todos los elementos son sustancias puras. Ojo, que los elementos pueden formar compuestos
Eso lo veremos después. Pero tenga claro algo, no existen elementos iguales, todos tienen características diferentes. Entonces, la posición en la tabla periódica siempre se escribe a la izquierda del cuadrito, asignado en la tabla en la parte superior, y representa una información. ¿Cómo se llama? Número atómico. Al lado del número atómico aparece el símbolo del elemento. El nombre aparece en la segunda escala de ese cuadro. Jóvenes, hay que tener en cuenta algo, y esto sí se los voy a aclarar. Hay elementos de la tabla cuyo nombre sí concuerda con el símbolo. El oxígeno. Aparte, grábese esto. Todos los símbolos de los elementos en la tabla periódica, todos deben ser escritos. La primera letra siempre va a ser mayúscula. Siempre va a ser mayúscula la primera letra. Entonces, el símbolo, vamos a comenzar con la parte básica. La materia, los elementos son materia. La materia tiene tres estados básicos de la materia. Un estado de agregación llamado plasma, pero a nivel de elementos vamos a manejar los tres estados básicos de la materia. El símbolo a nosotros nos indica cómo naturalmente podemos encontrar ese elemento. Si el símbolo aparece en color negro, normalmente en todas las tablas es así, el elemento naturalmente es sólido. Si el símbolo acá aparece en color azul, el elemento es líquido, y si el símbolo aparece en color rojo, es un elemento natural en estado gaseoso. El color del símbolo nos va a dar esa información básica. Si el símbolo aparece en color rojo, usted dice, ese elemento es un elemento que naturalmente lo encontramos en estado gaseoso. Entonces, ¿qué otra información? Mire, este valor que aparece inmediatamente después del nombre a la derecha, a nivel de química se le llama peso atómico. ¿Por qué es el peso? Es el peso equivalente a un mol de ese elemento. ¿Por qué mol? Porque a nivel del Sistema Internacional de Unidades, la cantidad oficial o la unidad oficial para contar en química no es libras, no es kilogramos, no es onzas, no. La unidad básica para poder contar en química se llama, lo vamos a anotar aquí, lo vamos a encerrar, se llama mol. Y un mol de cualquier elemento siempre va a ser igual a su peso expresado en gramos. Un mol de hierro pesa 55.847 gramos. Un mol de hidrógeno, que es otro elemento, pesa 1.0079 gramos. Un mol de oxígeno exactamente pesa 15.99 gramos. Todos los elementos tienen características diferentes, pero acuérdese de algo. Este que aparece aquí, este valor representa una cantidad en gramos de ese elemento que es igual a un mol. A eso se le llama peso atómico. Algunos utilizan esta parte y le llaman UMA, unidad de masa atómica. Pero cuando alguien ya conoce mucho de química puede sobreentender esto, pero si usted está aprendiendo, el consejo es que usted lo nombre como peso atómico o masa atómica del elemento. Porque en realidad, masa y peso no son iguales. Son conceptos totalmente diferentes.
Pero como en la Tierra estamos bajo la misma influencia de la gravedad, todos los que están en la Tierra, entonces algunas veces se puede interpretar así. En realidad, esto debería de ser masa atómica del elemento. Ahora, ¿qué más aparece? Ya lo habíamos visto anteriormente que la materia cambia, constantemente cambia de estado. ¿Qué significa cambiar de estado? Que la materia puede pasar de un estado sólido a líquido, de un líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas, por ejemplo, el cambio de estado que la materia puede sufrir. Pero aquí viene una información que aparece en la tabla periódica. Esa información que aparece en la tabla periódica aparece a la izquierda y son dos valores. El primer valor que aparece ahí se llama, está abreviado como PE y se llama punto de ebullición. Solo para recordar, en el tema de las definiciones, ebullición es sinónimo de evaporación, aunque la ebullición es controlada. Usted necesita energía, calor. Y la ebullición es el cambio de estado de la materia de un estado líquido a un estado gaseoso. Y también aparece un nombre ahí. Una información aparece en este cuadrito. Mire cómo vamos avanzando. Número atómico, símbolo, depende del color, así va a ser su estado, su nombre. A veces el nombre no concuerda con el símbolo. ¿Por qué? Sencillo, porque los elementos no fueron descubiertos en lugares donde necesariamente se hablara español, sino que se hablaban otras lenguas, y es por eso que, por ejemplo, en el caso del hierro, donde el hierro se descubrió, no le llamaban hierro, le llamaban ferrum. Su nombre era ferrum. En inglés hierro no es iron. Entonces, los nombres cambian según el idioma, pero el símbolo se dio de acuerdo al nombre que le asignaron, donde se descubrió. Mire qué interesante, porque el potasio, usted esperaría una P, una PO, ¿cierto? Pero no se abrevia así. Su símbolo es K. ¿Por qué le dieron al potasio el símbolo del K? Porque es uno de los elementos que donde se descubrió, en el país donde se descubrió, no le llamaban potasio, le llamaban calium. Entonces le asignaron el símbolo K. Lo mismo sucede con el sodio. El sodio, donde se descubrió, no se llamaba sodio, se llamaba natrium. Y en el momento que se descubrió, entonces descubrí el natrium, sodio, y le dio el símbolo Na. Hay varios elementos cuyo símbolo no concuerda con el nombre. ¿Pero de qué depende eso? Del lugar donde se descubrió. Eso sí, téngalo claro. Ahí aparece el cobre, que lo abrevian como Cu. Usted puede, como parte de la lectura y del video que quiero que ustedes observen y vean, entonces vamos a dejar una pequeña actividad para que usted pueda interactuar también. Va a buscar el símbolo del cobre y por qué se llama así. El del oro también, el de la plata, el de mercurio. Para que usted interactúe también con el video y pueda hacerlo en su momento. Mercurio, plomo, estaño. Usted lo puede buscar en los textos de química, cuál es el símbolo de esos elementos y por qué, y el nombre que se le dio a esos elementos para darle el símbolo. Esa es como una pequeña actividad que usted va a resolver.
Entonces, sigamos con el tema de la interpretación de la información de la tabla periódica. Comienzo con este, jóvenes, por favor, este. Vamos a concentrarnos en ese punto. En el caso del hierro, es un elemento que me dice que su punto de fusión es igual a 1536 grados Celsius. Un apartado bien importante aquí es, para los que quieren aprender bien química, es que la temperatura, el nombre correcto para medir la temperatura es Celsius. No me utilice la palabra centígrado porque es incorrecto. Por favor, no me lo utilice, es Celsius. La unidad o el nombre correcto para medir temperatura es Celsius, no centígrados. Olvidémonos de centígrados. Centígrados es centi, un prefijo de cantidad, 10 a la menos 2, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, si a mí me dice la información de la tabla periódica que yo tengo a mano, que el punto de fusión del hierro es 1536 grados Celsius, entonces lo que me está indicando es que a esta temperatura, cualquier muestra de hierro puro que yo manipule va a estar totalmente líquida. A esta temperatura, ¿por qué líquida? Sabemos que fusión es el cambio de estado de la materia de su estado sólido a su estado líquido. Ojo, hay que tener bien claro esta información. Y es que es muy similar como cuando usted coloca en un recipiente a hervir agua. El agua no hierve inmediatamente, sino que el agua va absorbiendo calor a medida la molécula interna del agua entra en contacto con el calor, se va evaporando desde abajo hacia arriba, va liberando calor. Por eso cuando usted hierve agua, usted ve de que algunas burbujas van saliendo del fondo hacia arriba, porque son las primeras muestras que alcanzan el punto de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. Entonces, en el hierro hay que tener claro algo, que técnicamente todas las temperaturas abajo del punto de fusión del hierro, vamos a tener todavía hierro en estado sólido. Ojo, esto es bien básico y lo voy a poner como ejemplo en el caso del hierro, como cuando usted toma cubos de hielo, los pone en un vaso transparente, no más o inmediatamente después de sacar ese cubo de hielo y ponerlo en el vaso transparente, usted ve que los cubos están sólidos. Pero a medida ese cubo empieza a absorber calor del ambiente, en la parte baja del hielo se va formando una cantidad de agua líquida, ¿cierto? Lo que le indica que ese proceso de pasar de sólido a líquido no es inmediato, sino que va por etapas. Lógico, va a llegar un punto en el que todo el hielo que usted tenga en ese vaso va a ser líquido. Entonces, a eso me refiero cuando habla de que el punto de fusión del hierro es 1536 grados Celsius. A este valor, a esta medida de temperatura, no va a existir ningún átomo, ninguna molécula de hierro en estado sólido. Todo va a estar totalmente líquido. Ahora, podemos hacer una comparativa. Por ejemplo, el horno de las estufas con las que cocinamos en nuestras casas, alrededor anda de 400 y 500 grados Celsius de temperatura. Para que más o menos haga una relación, para que todo el hierro, toda una muestra de hierro que yo tenga
esté líquido, necesario llegar a esa temperatura. Si yo no alcanzo esa temperatura, voy a tener como partes de sólido y líquido combinado. Mientras yo no alcance la temperatura de fusión en la que yo sé que el hierro va a estar totalmente líquido. Fíjese que hay un elemento, por ejemplo, el aluminio. El aluminio, por ejemplo, el aluminio es un metal y si usted busca el aluminio en la parte, en el segundo valor de la parte izquierda que me dice punto de fusión, el aluminio, el punto de fusión del aluminio es 660 grados Celsius. ¿Qué me indica eso? Que a esta temperatura, cualquier muestra de aluminio, ¿cuál va a ser su estado? Totalmente líquido. Pero abajo de estas temperaturas puede que yo tenga una mezcla. Solo acuérdese usted del vaso con hielo. No se derrite de una sola vez. No se fusiona, va por partes. Pero llega un punto en que se va a derretir totalmente y lo mismo sucede con los metales. Ve algo más interesante y es uno de los metales que usted conoce y ha estado en contacto con ellos. Muy conocido es el estaño porque a nivel de proceso lo utilizan mucho para soldar placas electrónicas. El estaño lo venden en forma de alambre sólido, es un alambre bien flexible, dúctil. Pero si usted busca el punto de fusión del estaño, mire qué interesante. Es bien bajo. 231.9 grados Celsius. Por eso es que en electrónica, por ejemplo, para hacer soldaduras, lo que utiliza es una resistencia termoeléctrica. Lo llaman mucho, así bien técnico, le llaman cautín. Lo conecta y el cautín calienta la punta metálica que tiene y esa punta alcanza esta temperatura e inmediatamente cuando hace contacto con el alambre de estaño lo vuelve líquido. Y si usted quita el calor, ¿qué vuelve a hacer el estaño? Sólido. Pero es una temperatura baja. Si usted hace un comparativo, de hecho, podemos poner en un horno de una estufa, ojo, solo como práctica, no que lo haga, podemos poner alambre de estaño en un recipiente y lo ponemos en el horno de la estufa, que alcance unos 250 grados, y ese estaño, ¿qué cree usted que va a pasar con ese estaño? Se va a hacer totalmente líquido. Eso es punto de fusión. Ahora, otra información importante es el punto de ebullición. Ya había mencionado que la ebullición es el cambio de estado de la materia de líquido a gas. Ahora vean algo. En el caso del hierro, que es el primero que estábamos hablando, el punto de ebullición del hierro es de 2750 grados Celsius. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que a esa temperatura, si logramos alcanzar esa temperatura, que es muy difícil, normalmente con 40 grados se siente un calor horrible, con 40 grados Celsius. Ahora imagínense alcanzar esto, son métodos controlados, pero se da la información porque a 2750 grados Celsius usted no va a tener ni hierro sólido ni hierro en estado líquido. El estado del hierro va a ser gaseoso. Usted va a tener, si lo quiere ver más fácil, vapores de hierro, pero es hierro en estado gaseoso. Mire por favor el punto de ebullición del
Aluminio. Si buscamos el aluminio, vemos que el punto de ebullición es de 2467 grados Celsius. Entonces usted tiene que aprender a interpretar esa parte. En el caso del estaño, es 2270 su punto de ebullición. $2,270. Entonces, hay que tener claro esta parte. Esa información se interpreta, joven, se interpreta para poder determinar cómo los elementos tienen toda esta información, un poco más que en próximas clases lo vamos a entender. Pero es básico entender ahorita la posición que ocupa en la tabla periódica: número atómico, símbolo, nombre, punto de ebullición, punto de fusión, ebullición de líquido, cambio de estado, de líquido a gas, fusión, cambio de estado en la materia, de sólido a líquido, y el peso atómico. ¿A qué es igual el peso atómico de un elemento? Es igual a un mol, que es la unidad básica para contar en química. Entonces, podemos entender esta parte, podemos buscar información, y así como podemos buscar esta información y está esta actividad de buscar el origen y el símbolo de esos elementos, entonces a estos elementos, como parte de una actividad que usted puede hacer al terminar de ver el video, vamos a copiar en ambos, en todos los que están ahí, su punto de ebullición y su punto de fusión. Para que avancemos con eso, para que vayamos buscando información, vayamos comprendiendo, de hecho, un análisis pequeño de cómo van cambiando los valores. Recuerde algo, los elementos de la tabla periódica, todos son diferentes y todos tienen una posición diferente dentro de la tabla periódica.